Well, today is Graduate Celebration Sunday. Es el domingo de la celebración de los graduados, and I'm preaching on marriage. Estoy predicando acerca del matrimonio. Sounds a little strange, un poquito extraño, but if you think about it, all these graduates are going to be facing a lot of life decisions in the next 10 to 15 years. Si puede pensar en eso, los graduados van a experimentar y tomar muchas decisiones acerca de sus futuros, sus relaciones, su estado en los años siguientes. And what I'm going to be teaching today, lo que voy a enseñar hoy, let me tell you, it is going to be against every natural instinct that they have for their relationships and their life. Lo que voy a enseñar hoy es contra cualquier instinto natural que ellos tienen acerca de su vida y sus relaciones en el futuro. And to be honest, it is against most of the cultural messages that they are hearing on a regular basis. También es contra todos los mensajes culturales que ellos van a recibir alrededor. So today we encounter one of the most popular teachings on marriage in the whole Bible in Ephesians 5:22 through 33. Hoy encontramos una de las enseñanzas más populares sobre el matrimonio en toda la Biblia en Efesios 5:22 hasta 23 or 33. Cannot read a book on marriage or listen to biblical teaching on marriage without some reference to Ephesians chapter 5. No puede leer un libro sobre el matrimonio cristiano ni escuchar una enseñanza bíblica sobre el matrimonio sin encontrar una referencia a Efesios 5. Now, guys, one of the benefits, I think, as a church of studying an entire letter like the letter of Ephesians is to see how these different passages fit in the overall message of the letter. Uno de los beneficios de estudiar la carta completa como iglesia de Efesios, por ejemplo, es ver cómo diferentes pasajes encajan con el mensaje general de esta carta. One of the main themes we encounter in Ephesians is our unity in Christ. Just say that with me today. Unity in Christ. Uno de los temas principales que encontramos en Efesios es nuestra unidad en Cristo. Repiten estas tres palabras, por favor. Unidad en Cristo. God's plan is to unify the church under the headship of Christ. El plan de Dios es unificar la iglesia bajo el liderazgo de Cristo. Jesus is the head, and we as the church are his body. Jesús es la cabeza y nosotros como iglesia somos su cuerpo. One of the reasons we focus on being Christ-centered is because it is the only way to reach authentic unity in the church. Una de las razones por las que nos enfocamos de estar centrados en Cristo es porque esta es la única manera de alcanzar la unidad auténtica en la iglesia. It is by grace alone that we are saved and unified. Es solo por la gracia que somos salvos y unidos. Now, our diversity is not an obstacle to our unity, but a way to demonstrate the supernatural power of God to break the walls of hostility. Nuestra diversidad no es un obstáculo para nuestra unidad, sino una manera de demostrar el poder sobrenatural de Dios para derribar los muros de hostilidad. Ephesians 1:10 reminds us that Christ is in the process of uniting all things under heaven and earth. Efesios 1:10 nos recuerda que Cristo está en el proceso de unir todas las cosas en el cielo y la tierra. Ephesians 2:5 tells us that anyone who is dead in their sins is made alive together with Christ. Efesios 2:5 nos dice que cualquiera que está muerto en sus pecados es hecho vivo juntamente con Cristo. And by the blood of Christ, he is our peace and kills the hostility between us. Por la sangre de Cristo, Él es nuestra paz y destruye la hostilidad entre nosotros. Ephesians 2:16 declares we are reconciled to God in one body through the cross. Efesios 2:16 declara que somos reconciliados
con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz. Now let's talk about that reconciliation in one body for a minute. Vamos a platicar acerca de la reconciliación en un cuerpo. When Paul teaches we are reconciled to God in one body, he is not only referring to the church, but to our marriages as well. Cuando Pablo enseña que somos reconciliados con Dios en un solo cuerpo, no solo se refiere a la iglesia, sino también el matrimonio. The reconciliation we need in the church is the same reconciliation we need in our marriages. No amens to that one. Let me say that again. The reconciliation we need in the church is the same reconciliation we need in our marriages. All right? La reconciliación que necesitamos en la iglesia es la misma reconciliación que necesitamos en nuestros matrimonios. Amén. Silencio. Voy a arrancar ustedes, so I'm going to have to get you guys going now. Notice how Paul concludes his teaching on marriage in Ephesians 5, 29 through 32. Noten cómo Pablo concluye su enseñanza sobre el matrimonio en Efesios 5, 29 hasta 32. For no one ever hated his own flesh, but nourishes, cherishes it, just as Christ does the church, because we are members of his what? His body. Therefore, a man shall leave his father and mother, hold fast to his wife, and the two shall become one flesh or body. This mystery is profound, but I'm saying it refers to Christ and the church, which is the body of Christ, right? Ahora en español, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser un solo. Es un solo cuerpo. Eso es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Paul talks about how Christ loves, cherishes the church as his body. Pablo habla de cómo Cristo ama y cuida a la iglesia como su cuerpo. And next he quotes the first passage on marriage in the Bible in Genesis chapter 2. And he talks about this one flesh, this one body relationship between the husband and wife. Luego cita el primer pasaje sobre el matrimonio en la Biblia, Génesis 2, 24, que habla de la relación de una sola carne o un solo cuerpo entre el esposo y la esposa. And then he reconnects marriage relationship with a relationship, once again, between Christ and the church. Después vuelve a conectar la relación matrimonial con la relación entre Cristo y la iglesia. Both the church and marriages are unified in Christ. Tanto la iglesia como los matrimonios son unificados en Cristo. Here's the big point today. Aquí es el punto más grande para nosotros. A Christ-centered church is a unified church. Una iglesia centrada en Cristo es una iglesia unida. Unity built on preferences, race, politics, culture, personal affinities may appear strong for the moment, but it cannot endure. La unidad construida sobre preferencias, raza, política, cultura y afinidades personales puede parecer fuerte por un momento, pero no puede sobrevivir. True unity is found in Christ alone. La verdadera unidad se encuentra solamente en Cristo. And when the Spirit moves through our differences, supernatural grace and power are displayed in God's people. Y cuando el Espíritu se mueve a través de nuestras diferencias, la gracia y el poder sobrenatural se manifiestan en el pueblo de Dios. Now, here's my second really big point. Aquí es el punto más importante número 2. The same is true in our marriage. El mismo es cierto en el matrimonio. A marriage built only on compatibility, family, lifestyle, or career cannot sustain real unity.
Un matrimonio construido solamente sobre compatibilidad, familia, estilo de vida o carrera no puede sostener una verdadera unidad. Lasting unity is found in Christ alone. La unidad duradera se encuentra solamente en Cristo. And when the Spirit works through our differences, a Christ-centered marriage experiences supernatural grace and transformation. Y cuando el Espíritu obra a través de nuestras diferencias, un matrimonio centrado en Cristo experimenta gracia y transformación sobrenaturales. Amen? Now, let's talk about why marriages need reconciliation. Vamos a platicar acerca de por qué los matrimonios necesitan reconciliación. I don't know if you've noticed this. No sé si han notado, but there's natural hostility in the world in which we live in. No sé si han notado, tal vez no, pero existe una hostilidad natural en el mundo en que vivimos. Just go on social media, anywhere, you'll see natural hostility. En cualquier redes sociales hay hostilidad natural. Christ comes not only to save us, but to break these walls of hostility. Cristo viene no solo para salvarnos, sino también para derribar los muros de hostilidad. Because of our sin, there's also natural hostility between men and women. Debido a nuestro pecado, existe una hostilidad natural entre hombres y mujeres. The fall not only created need for reconciliation between us and God, but between husbands and wives as well. La caída no solo creó una necesidad de reconciliación entre nosotros y Dios, sino también entre esposos y esposas. Now, if you don't think there's natural hostility between husbands and wives, you're probably not married, okay? Si no creen que existe una hostilidad natural entre esposos y esposas, probablemente no estás casado, okay? Just think about the first conversation between Adam and Eve after they sinned. Piensa un momento acerca de la conversación entre Adán y Eva después de la caída. She's blaming the serpent. Ella está culpando al serpiente. Adam points the finger at Eve, and in the worst argument ever, he begins to blame God for giving him Eve in the first place, right? Great argument. Adán señala a Eva, está culpando a Eva en la peor decisión o discusión de todos, culpa a Dios por haberle dado a Eva desde el principio. Dios, es tu culpa por darme a esta mujer. Now, after Adam and Eve are done blame shifting, God speaks in what is commonly known as a curse on the serpent, the wife, and the husband. Después de que Adán y Eva terminan de culparse en Génesis 3, Dios habla en lo que comúnmente se conoce como una maldición sobre la serpiente, la mujer y el hombre. Now, the more I read Genesis 3, this is less of a punishment on them and more of a consequence of their sinful decisions. Mientras más leo Génesis 3, menos lo veo como un castigo sobre ellos y más como una consecuencia de sus decisiones pecaminosas. God's reading their mail and going to let them know exactly what they're going to experience. Dios está leyendo su correo. Está diciendo claramente lo que ellos van a experimentar por el pecado que ellos han experimentado. Serpent's going to eat dust forever. Amen to that one, right? La serpiente comerá polvo para siempre. Gloria a Dios. For Eve, there's going to be great and agonizing price of creating and raising a family. I don't have time to go into it. This is more than just childbearing pain. This is about the pain of conceiving, raising family, okay? Para Eva habrá un gran y agonizante precio para creer y criar una familia. Esto no solamente a dar parto, pero más allá el dolor de crear una familia. Y las mujeres entienden este bien. Adam's work and provision for the family is going to be grueling and painful.
El trabajo y la provisión de Adán para la familia serán agotadores y dolorosos. Everything that was easy before the fall is now tough and tiring, according to the Lord. Todo lo que era fácil antes de la caída, ahora es difícil y agotador. Now, as God describes their new normal after the fall, there's one verse that God speaks to Eve that is connected to our passage in Ephesians today. I'm going to connect these two, okay? Mientras Dios describe su nueva realidad después de la caída, hay un versículo que Dios le dice a Eva que está conectado con nuestro pasaje de Efesios hoy. Voy a conectar los dos. Genesis 3:16b says the following. Genesis 3:16b dice, and to the woman he said, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. No women are saying amen to that, right? Y a la mujer dijo, desearás a tu marido y él te dominará. No hay ningún amen a eso. Now, this is the natural, sinful state that God is describing here. Este es el estado natural y pecaminoso que Dios está describiendo aquí. So let's break this down today. Vamos a escudriñar esto hoy, okay? Number one, he says to Eve, your desire will be for your husband. Dice a Eva que desearás a tu marido. Now, remember already, it sounds like a nice thing. Oh, your desire will be for your husband, Leslie. This is really in the negative here, okay? Mira, parece que es normal. Vas a tener un gran deseo para tu marido, pero este está hablado en la negativa, entonces déjame explicar. As God describes the new normal for wives, he says your desire will be for your husband. Mientras Dios describe la nueva realidad para las esposas, él dice que su deseo será para su esposo. Now, because of the Hebrew here, there are two likely interpretations of this phrase. Debido al hebreo aquí, hay dos interpretaciones probables de esta frase. First, we know that our ultimate desire and fulfillment should be in God, right? Primero, sabemos que nuestro deseo y satisfacción final debe estar en Dios, no en cualquier humano. In our sin nature, wives are tempted to put all their time, energy, and hope in their husbands and their families. En nuestra naturaleza pecaminosa, las esposas son tentadas a poner todo su tiempo, energía y esperanza en sus esposos y familias. Now, there's nothing wrong for great devotion and care as women for your families. It is an honorable thing. Mira, es honorable para las esposas, las mujeres, a cuidar y devotar toda su vida a la familia. No hay ninguna cosa mala en eso, but el problema no es el cuidado por el matrimonio o la familia sin buscar satisfacción en el esposo y la familia que solo proviene de Dios. So, the issue is not their care for their marriage or family or their devotion, but desiring satisfaction from husband or family that can only come from God. Wives can work tirelessly to please husbands and families and fail to encounter the fulfillment that only comes from the Lord. Are you with me today or no? Las esposas pueden trabajar incansablemente para agradar a sus esposos y familias y aún así no experimentar la satisfacción que solo viene del Señor. Now, the other interpretation, supported by other uses of this Hebrew phrase, is that her desire, instead of that word for, put against in there, that her desire will be against her husband. En otra interpretación, apoyado por otros usos de esta frase hebrea, es que su deseo será contra su esposo. Contra. Instead of being devoted to him, the wife sees her husband as a burden, an enemy, or an idiot. Right? En lugar de estar dedicada a él, a su esposo, la esposa ve a su esposo como una carga, un enemigo o un tonto.
They remain married, but their communication, thinking, and actions are in constant conflict. Permanecen casados, pero su comunicación, pensamientos y acciones están en conflicto constante. If he would only change, she would respect him. Si él tan solo cambiará, ella podría respetarlo. Esa es la mentalidad, ¿sí o no? Her desire, however, is against him. Sin embargo, su deseo es contra él. Now, see how Christ resolves this hostility in Ephesians 5:22 through 24. Ahora vean cómo Cristo resuelve esta hostilidad en Efesios 5:22 hasta 24. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Esposas, sométense a sus propios esposos, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. In a Christ-centered marriage, wives willingly submit to God's design for marriage. En un matrimonio centrado en Cristo, las esposas se someten voluntariamente al diseño de Dios para el matrimonio. Now, I don't have to. I've preached several sermons on submission. I can't go deep today with that. Yo no puedo profundizar mucho en sumisión porque no tenemos el tiempo. Pero you can go on YouTube. I've got several messages on this if you want to do a deep dive. Submission is not subjugation or blind obedience. Okay? La sumisión no es subjugación ni obediencia ciega. Guys, it is a spiritual partnership with God's will for her life and her marriage. Es una colaboración espiritual, es un compromiso espiritual con la voluntad de Dios para su vida y matrimonio. And with the help of the Holy Spirit, wives not only respect their husbands for who they are, but for what they can become in Christ. You're not just loving the guy in front of you, you're loving and respecting the guy you know Christ is placing inside of him, right? Con la ayuda del Espíritu Santo, las esposas no solo respetan a sus esposos por quienes son, sino por quienes pueden llegar a ser en Cristo. No estás respetando o amando solamente la persona frente de ti, pero la persona que Cristo está formando dentro de tu esposo. Their commitment to their husbands flows out of their faith and desire for the Lord. Su compromiso con sus esposos fluye de su fe y deseo por el Señor. Her desire is for Jesus and what Christ can do in her husband and in her family. Su deseo es por Jesús y por lo que Cristo puede hacer en su esposo y en su familia. In this scenario, hostility turns to hope. En este escenario, la hostilidad se convierte en esperanza. Now let's look at the other side. Ahora vamos a ver el otro lado. It says, and he shall rule over you. Y él te dominará. This is in the negative as well. This is in la negativa también. No lady in here saying amen to this one, right? After the fall, the new normal for husbands is to rule over their wives. Después de la caída, la nueva realidad para los esposos es dominar a sus esposas. Now, this is the exact opposite of Adam and Eve's original relationship in the garden. Eso es exactamente lo opuesto de la relación original de Adán y Eva en el jardín. In Genesis 1:28, the husband and wife work together to complete God's design to multiply,
fill the earth and rule over all living things in creation. En Génesis 1:28, el esposo y la esposa juntos trabajan para cumplir el diseño de Dios de multiplicarse, llenar la tierra y gobernar sobre todos los demás seres vivientes de la creación. Cuando dice gobernar es la misma palabra, o cuando dice gobernar aquí es la misma palabra dominar que estamos mirando en Genesis 3. Now, after the fall, husbands are tempted to dominate their wives and rule over them like every other living thing in the world. Después de la caída, los esposos son tentados a dominar a sus esposas y gobernarlas como a otros seres vivientes del mundo. In the garden, Adam and Eve are in spiritual partnership with each other, and God takes care of their physical needs. En el jardín, Adán y Eva estaban en una colaboración espiritual mutua, y Dios cuidaba a sus necesidades físicas. After the fall, husbands rule physically over their wives and renounce any spiritual partnership with them. That's what our nature brings us. Después de la caída, los esposos dominan físicamente a sus esposas y renuncian a cualquier colaboración espiritual con ellas. Now, ahora, see how Christ transforms this relationship in Ephesians 5:25-28. Vean ahora cómo Cristo transforma esta relación en Efesios 5:25-28. Husbands, love your wives as Christ loved the church, gave himself up for her, and he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. See the spiritual commitment here? So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy, without blemish. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. You see the difference between the picture that we get in Genesis chapter 3 and what the reconciliation of Christ does to marriages here? Completely different. Ahora en español. Esposos, aman a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante a la palabra. Mira el enfoque espiritual que tenemos aquí con la palabra del Señor. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa y intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Puede ver la diferencia entre la imagen que estamos mirando en Génesis 3, después de la caída, y la reconciliación que estamos mirando aquí en Efesios 5? In a Christ-centered marriage, the husband's rule is characterized not by dominance, but by love and sacrifice. En el matrimonio centrado en Cristo, el liderazgo del esposo no es dominante físicamente, pero se caracteriza por amor y sacrificio. Instead of being dominated physically and abandoned spiritually, the husband's leadership opens the door for the wife to feel loved and accepted by the Lord and by her husband. En lugar de ser dominada físicamente y abandonada espiritualmente, el liderazgo del esposo abre la puerta para que la esposa se sienta amada y aceptada por el Señor y por su esposo. By the power of Christ, she's purified by the sacrificial leadership of her husband, while the husband is transformed by the sacred devotion of his wife. Por el poder de esposo,
por el poder de Cristo, ella es purificada por el liderazgo sacrificial de su esposo, mientras que el esposo es transformado por la devoción sagrada de su esposa. In Christ, the spiritual leadership of the husband and wife are restored. En Cristo, la colaboración espiritual entre el esposo y la esposa es restaurada. I'm about to close, but let me just say a few things that aren't in my notes today. Déjame decir algo de mi corazón que no está en mis apuntes hoy. This is hard stuff. This is duro, hermanos. This requires faith for wives that are here to love your husbands, respect your husbands beyond what you can see. That's the essence of faith. Mira, la esencia de la fe es creer en lo que no puedes ver, ¿sí? Entonces, es muy duro para tener la fe a respetar a tu esposo aunque hay evidencia que él es un tonto. Right? Mira, yo no estoy explicando, yo soy un tonto muchas veces en mi matrimonio. I've been a fool in my marriage a million times. I'm talking from experience here. It takes faith to believe what Christ can do in your marriage and in your husband. Mira, requiere la fe para creer que Dios puede transformar tu esposo. Amén. Para algunos más fe, otros menos, pero sí, todos. For some it takes more faith, some less, but it takes faith to believe that God's going to change your husband. And men, déjame decirlo a los hombres hoy. We will move mountains for our wives and our families. Vamos a mover montañas para nuestras familias y nuestras mujeres. But one of the scariest things to do is to take spiritual leadership in our home. Pero la cosa más temerosa para nosotros es tomar liderazgo espiritual en nuestros matrimonios. I mean, we would rather take a bullet than open the Bible and try to pray with our wives. Mejor poner en riesgo mi vida que abrir la Biblia y orar con mi esposa. I'm just telling you the truth. You with me today or no? Is this boring today? Are you with me? ¿Están conmigo? So important. What Christ does, He breaks these walls of hostility. Cristo derriba los muros de hostilidad. Can create something new, but we've got to be willing to have the faith to go by God's design. Debemos tener la fe para creer que el diseño de Dios es mejor. Because God has a unique design for unity in marriage. It's characterized by spiritual devotion, leadership, and partnership. Dios tiene un diseño único para la unidad en el matrimonio caracterizado por devoción espiritual, liderazgo y colaboración. En Cristo, in Christ, hostility can turn into hope, division into partnership, selfishness into sacrifice. En Cristo la hostilidad puede convertirse en esperanza, la división en colaboración y el egoísmo en sacrificio. The grace of Christ gives us the vision and power to rise above our sin nature and our differences. La gracia de Cristo nos da la visión y el poder para elevarnos por encima de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras diferencias. In Christ, dedicate yourself to God's design. Do it. Say, God, I don't even know what I'm doing, but I'm going to dedicate myself to your vision for my marriage and my future. Dedicate yourself to His reconciliation, His satisfaction. En Cristo, dedíquense al diseño de Dios para su matrimonio, no tu propio. Su reconciliación y la satisfacción que solo viene de Dios. Become a spiritual partner in the church, your marriage and your families. Conviértense en colaboradores espirituales en la iglesia, en su matrimonio y en sus familias.